Hola, muy buenos días. Mi nombre es Amado Andrés y para mí es un placer y un honor poder moderar este simposio patrocinado por CareDx sobre el DNA libre derivado del donante, una herramienta muy novedosa y que probablemente nos va a ayudar en los próximos años a poder mejorar los resultados de todos los trasplantes de órganos sólidos con un procedimiento que además no es invasivo. Bienvenidos a todos, a toda la audiencia. En pantalla tenéis a todos los ponentes que voy a presentar ahora en este momento. El simposio va a constar de 4 charlas. La primera de ellas va a ser impartida por la doctora Silvia Casas, que es doctora en Biología Molecular y Genética, formada en los hospitales de San Pau y Clínic de Barcelona. Y esta charla la compartirá también con el doctor Sam Dolakia, que es doctor médico cirujano especializado en trasplante y formado en Oxford. Ellos van a hablar de A Peek Behind the Curtain, looking at the Molecular Window of Transplantation, es decir, una mirada detrás del telón en la ventana del área molecular del trasplante. Seguidamente, el doctor Emilio Rodrigo, que es nefrólogo, forma parte del Servicio de Nefrología del Hospital Marqués de Valdejilla de Santander, nos va a hablar del DNA libre circulante de donante, marcador y desencadenante del rechazo, una pregunta que tratará de responder. En la tercera charla va a ser impartida por el doctor David Cuchari, nefrólogo de la Unidad de Trasplante Renal del Hospital Clínic de Barcelona, y va a hablar del DNA libre procedente del donante como biomarcador precoz de daño en receptores de trasplante renal, concretamente en el trasplante renal. Y por último, la doctora Adela Matiachi, nefróloga, profesora de medicina clínica en la Universidad de Miami, nos va a hablar de la utilidad clínica del DNA libre en trasplante renal, la experiencia de Miami Transplant Institute. Yo, por adelantado, quiero agradecer a todos los ponentes el esfuerzo que han hecho en preparar esta charla, que me parece que van a ser muy interesantes y nos va a empezar a abrir una ventana realmente a dar información sobre este nuevo instrumento del que vamos a disponer y probablemente en los próximos años tengamos mucha información clínica de su utilidad y esperemos que logre mejorar el fin último, que es el resultado del trasplante. Bienvenidos a todos. Una vez que las charlas hayan sido impartidas, nos volveremos a ver y podéis hacer vuestras preguntas a todos los ponentes, que se las transmitiré en todo el coloquio que desarrollaremos después de que salgan las charlas a través de los vídeos. Hasta dentro de un ratito. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta conferencia Simposia Virtual. Thank you for joining and welcome to the CareDx Virtual Symposium. I'm happy to connect with you today, and I'm sorry I'm not there in person, but we really appreciate the opportunity to be able to share to you about the value that donor-derived cell-free DNA can bring to transplantation. My name is Sham Dolakia. I'm the Medical Director here at CareDx, and with my colleague, Dr. Silvia Cassis, we're looking forward to share the value proposition that AlloSeq cell-free DNA brings to transplantation. When we think about what we do here at CareDx, we think about the patient. Everything that we do here is to improve their care, their outcomes, not only for the recipients that are having organs, but also the families that are around them. This is what centers our mission and vision as a company, but also helps us support transplant centers around the world as you manage the patients along their journey. As you look at the CareDx portfolio, what you can see are bespoke solutions designed for every single time point for the patient, both pre, peri, and post-transplant. Today, we are going to be focusing on AlloSeq cell-free DNA, our post-transplant monitoring solution, and excited to show the value proposition that this has for managing care in the longer term. As we now go through this, it gives me great pleasure to hand over to my colleague, Dr. Silvia Cassis, who's going to share a little bit more about the value that AlloSeq can bring to you. Gracias, Sham. Nos complace guiarlos en el foro de CareDx de hoy sobre el ADN libre de células y revisar los hitos más relevantes de su aplicación en trasplante, porque es el momento de innovar en el seguimiento post-trasplante y mejorar los resultados a largo plazo. Miren estas imágenes con nombres notables en el campo de trasplante de órganos. Todos crearon un punto de inflexión y contribuyeron a ofrecer una oportunidad histórica en el trasplante y práctica clínica.
Pero ¿cuándo fue el último punto de inflexión? A menudo en los foros sobre trasplante discutimos y con quejas de que los resultados a largo plazo no están mejorando en absoluto. Entonces, ¿cuándo será el próximo cambio en el paradigma en trasplante? El ADN libre de células no es algo nuevo. En realidad es muy sólido. Su liberación y detección en circulación fue descrita por primera vez por dos científicos franceses, de hecho 2 años antes del descubrimiento de la doble hélice de ADN. La medicina molecular moderna ha demostrado ahora la utilidad clínica en trasplante, con más de 100 publicaciones a fecha de hoy. Se necesitan nuevos biomarcadores, ya que las opciones de vigilancia actuales tienen limitaciones, ya sea porque no son precisas o porque son invasivas. Por ejemplo, si pensamos en la creatinina sérica, necesita un gran cambio en la tasa de filtración glomerular antes de ver pequeños cambios en su concentración, lo que significa que aumentan las posibilidades de lesión del injerto. El ADN libre de células procede de tejidos y órganos cuando hay muerte celular. Medir la proporción procedente del donante versus el receptor es un buen marcador de salud del órgano y permite medir con sensibilidad la lesión del injerto. La mayoría de datos presentados hasta ahora son basados en los resultados de AlloSure. La prueba AlloSure es un servicio de envío de muestra disponible en Estados Unidos que se realiza en un laboratorio de gran capacidad y rendimiento acreditado en las instalaciones de CareDx en San Francisco. Debido a que no es práctico enviar muestras desde todo el mundo, CareDx ha desarrollado AlloSeq, una versión en kit del ensayo AlloSure para ofrecer la prueba disponible a unidades de trasplante fuera de Estados Unidos. El ensayo AlloSeq, que obtuvo la marca GCE en el febrero pasado, se basa en la medición de 202 SNPs distribuidos por el genoma para diferenciar la huella genética del donante frente al receptor, antes de dar el resultado como porcentaje de ADN libre. El trabajo para su laboratorio de inmunología de referencia es básicamente un protocolo de 3 pasos que se representa aquí. El tiempo que muestro es el tiempo total, ya que el tiempo de la manipulación es corto. Por ejemplo, la preparación de la biblioteca, que básicamente es una amplificación por PCR, dura 30 minutos, mientras que la secuenciación es una incubación sin manipulación, una incubación overnight. Los datos brutos de la secuenciación son después analizados automáticamente por el software. Y lo que realmente obtendrán ustedes como médico es el resultado en un informe parecido al mostrado en la diapositiva. El valor de ADN libre se muestra en la parte superior, con los datos relacionados a la muestra y al paciente en la parte izquierda y los controles de calidad correspondientes a la corrida del ensayo en la parte derecha. ¿Cómo puede la prueba de ADN libre circulante contribuir a un mejor manejo del paciente trasplantado? La hipótesis de trabajo que manejamos es el hecho de poder reaccionar antes. La prueba dará valores elevados si hay lesión en el injerto. A menudo hablamos de lesión molecular, ya que puede reflejarse en una fase subclínica, útil para poder reaccionar y evitar declives importantes en la funcionalidad del órgano. Hoy los ponentes desarrollarán la bibliografía al respecto. Son varios los trabajos que muestran cómo el ADN libre de células puede ser útil no solo en diagnóstico, sino también en pronóstico. Este es el estudio, por ejemplo, se midieron resultados a largo plazo viendo que los pacientes que durante el primer año su ADN libre de células era elevado, tuvieron un ratio de declive en su función renal superior a los pacientes con niveles normales de ADN libre. AlloSeq es el ensayo de ADN libre de células y se integra junto a otras herramientas, y esta aproximación multimodalidad de combinar varias soluciones es potente para estimular y creer que la supervivencia a largo plazo mejorará.
La expresión genética junto al ADN libre y con herramientas digitales se combinan actualmente en estudios clínicos randomizados para demostrar mejoras en resultados. A continuación, Sham nos describirá algunas de estas iniciativas y cómo en CareDx sabemos de lo importante que es generar evidencia clínica y resultados de excelencia. Over to you, Sham, then. Gracias, Silvia. Ahora les mostramos los últimos datos más recientes que tenemos sobre el ADN libre de células. When we see the value that donor-derived cell-free DNA has brought to the world, we can see that the evidence has cemented itself in real-world data. A number of trials that we've been sponsoring here, you can see, are multi-center, prospective, but also very large numbers, really adding the value of evidence that we can see globally. When we now show you the latest data that's coming on, we could talk about the Admiral study, a multi-center prospective study across 8 transplant centers in the US, where the names are very familiar to you here. We can see that the demographics of the population, over 1,000 patients and 2 years worth of outcomes, is very relevant to what we can see not only in the US but globally, but also represent the UNOS demographic very cleanly. Going forward, what we need to do is take a step back and look at donor-derived cell-free DNA as a marker of immunoquiescence, aggregating the ability to differentiate injury from those that are immunoquiescent, and understanding now that actually the median of going past 0.5 is really suggestive of an active injury, be it a de novo DSA, an infection, allograft rejection, or potentially AKI. Moving forwards, we can see that the longer term value is also there. And so looking not only at the acute proposition of a potential allograft rejection, the long-term trajectory when we look at EGFR decline is something that's also very important. We can see patients that have elevations in their AlloSure and donor-derived cell-free DNA patterns have been shown to have a longer decline in EGFR, which this downward trajectory over 100 days post the event has actually allowed us to model these patients and risk stratify a population in the longer term. Going forwards, we can see that we can also see from this data set that donor-derived cell-free DNA is predictive of de novo DSAs and able to differentiate that injury before it happens. For immunologists, this is very exciting, not only to be able to understand is the directionality reverse, where the donor material may be causing a sensitization event, or is it that there is an absolute event happening that's causing the release of donor-derived cell-free DNA. The ability now to move from a reactive to a proactive way to manage care is very exciting. Going forwards here, we can also see that the independent verification of its performance in allograft rejection with 1,000 patients is absolutely key. We can see that actually cell-free DNA is an excellent tool to differentiate allograft rejection, but also subclinical rejection, differentiating that in the absence of any other pathology. Not only can you see TCMR and ABMR, but also those that are immunoquiescent. And this can help us optimize the utility of biopsy. And so as we examine these results here, we can see that the elevation is very important, but also the relative change. How much does the value increase apart from the absolute number? The excitement of the future is very evident, and we're excited to partner with you as we move into 2021. The value of donor-derived cell-free DNA and AlloSeq goes beyond the utility of allograft rejection. We can see DSAs before they're formed. We can quantify new proteinuria and worsening proteinuria, as well as model the EGFR trajectories going forwards. We're looking forward to partnering with you and hope you enjoy the rest of the conference. Thank you for being so attentive, and we hope to connect with you soon. Hola, buenas tardes. Soy Emilio Rodrigo y continuando con las charlas anteriores, voy a discutir un poco sobre el DNA libre circulante del donante como marcador y desencadenante del rechazo en el trasplante de órgano sólido. Para los que estudiamos medicina en cierto momento, el DNA siempre estaba dentro del núcleo, ¿no? Y a lo largo de los años se ha ido desarrollando, se ha ido descubriendo que se encuentra en más sitios y se ha hablado de que es bastante ubicuo. De hecho, os pongo un hallazgo del 2017 de Sáenz de que el DNA se encontraba, por ejemplo, hasta en los restos de las cuevas de los hombres de Neandertal y permitía su secuenciación, ¿no? El DNA libre circulante en humanos se fue descrito en 1948 por un grupo francés, por Mandel, y a partir de los 70 se fue describiendo como importante en la patogenia de enfermedades autoinmunes y en el cáncer, ¿no? Para lo que nos interesa,
Se publicó en el Lancet en 1998 la primera vez la utilización del DNA del donante midiendo el porcentaje de cromosoma Y en donantes masculinos para receptores de trasplante femeninos, ¿no? Pero es a partir de 2010 donde las nuevas tecnologías han permitido el estudio del DNA libre circulante de una manera que tenga una utilidad práctica en la clínica. El DNA libre circulante son fragmentos de segmentos de 150 a 180 pares de bases, muchas veces formados en torno a los nucleosomas, y que se relacionan con los ladders, con las escaleras que se aparecen cuando hacemos el estudio de la apoptosis, ¿no? Se sabe que se produce por la apoptosis también fenómenos de necrosis y puede haber fenómenos de secreción directa, ¿no? Siendo las células hematopoyéticas y las células endoteliales el origen mayoritario del DNA libre circulante. Uno de estos métodos que ha permitido el estudio del DNA libre circulante con facilidades es el método ALOSEC, ¿no? El método ALOSEC requiere la utilización de una obstrucción, una obtención de plasma por estos tubos estrés que estabilizan la membrana nuclear y la membrana celular de tal manera que no va a haber DNA que estuviera antes dentro de las células fuera como DNA libre circulante. Hay que evitar, por ejemplo, hacer una biopsia en las horas anteriores o poner transfusiones de productos nucleados para que no interfiera con las muestras. Después de la estación del plasma se hace la estación del DNA y luego se hace la amplificación de 202 segmentos específicos para este estudio, para el estudio ALOSEC desarrollado por Caredex, en el que en estos segmentos se tienen identificados 202 polimorfismos con una gran expresión común entre distintas poblaciones, ¿no? La siguiente fase es hacer una secuenciación masiva de Next Generation Sequencing con MiSeq Illumina que permite establecer la secuenciación de cada uno de estos fragmentos y luego Caredex ha desarrollado un software específico que permite calcular el porcentaje del DNA libre circulante del donante sin utilizar el DNA del donante en concreto. Simplemente hace una estimación respecto a los polimorfismos, siendo el polimorfismo más frecuente el que corresponde al receptor y el menos frecuente el que corresponde al donante. La única limitación es el trasplante del hígado, aunque esto sí que puede necesitar para estudiar, necesitar el trasplante, el DNA del donante. Es una técnica muy reproductible y con resultados que se obtienen una vez que se procesa tan rápido como en 24 horas. Nosotros lo hemos utilizado en 10 trasplantes renales, la mayoría de ellos en una situación estable, que tenían los valores que esperamos, como mucho de 0,5% el porcentaje de DNA libre del donante. Un paciente con un valor de 1,4% en un paciente que tiene un rechazo mediado por anticuerpos identificado. 2 pacientes con valores en torno a 1% de DNA eran pacientes recién trasplantados, los que todavía estaban saliendo de la necrosis tubular, uno de ellos de asistolia, y el único paciente que el hallazgo era un valor de 0,81, un valor un poco más alto del que esperaríamos en un paciente que parecía estable con años después de trasplante, con un filtrado bueno de 76 minutos, pero que luego en la revisión de la historia era un paciente que tenía DSA ya conocidos y que estamos pensando un poco en insistirle en hacer una biopsia renal para identificar por qué tiene estos valores altos de DNA libre circulante. Os voy a presentar ahora 3 estudios en los que se demuestra un poco la utilidad del DNA libre circulante, el porcentaje del DNA libre circulante del donante como predictor del rechazo al trasplante. Son estudios de trasplante renal, de trasplante cardíaco, trasplante pulmonar. Este es el estudio DAR del trasplante renal. Como veis, el porcentaje de DNA libre circulante del donante era 2,9% en los rechazos medios por anticuerpos, 1,2% en los rechazos celulares graves y 0,3% en los rechazos estables, los valores medios, ¿no? Como veis en la gráfica, el área bajo la curva ROC para predecir rechazo moral era de 0,87% y con un punto de corte de 1%, el valor predictivo negativo del porcentaje de DNA libre circulante era del 96%. Esto se contrasta con el área bajo la curva ROC para rechazo mediado por anticuerpos de la creatinina, que era mucho menor. Datos similares tenemos para el trasplante cardíaco, ¿no? Esto es un estudio recién publicado, 171 trasplantes cardíacos. Los valores medios en los pacientes con rechazo eran un 0,38% de DNA libre circulante del donante, mientras que sin rechazo era de 0,03%, y el área bajo la curva ROC era 0,92 para cualquier rechazo, 0,95 para los rechazos medios por anticuerpos y 0,89 para los rechazos celulares, ¿no? Y a más gravedad del rechazo mediado por anticuerpos, rechazo celular, había un mayor porcentaje de DNA libre circulante. También se había utilizado lo mismo para el trasplante pulmonar. 51 trasplantes pulmonares, como veis, los rechazos severos A3 y A4 tenían un porcentaje más elevado de forma significativa, pero las áreas bajo la curva ROC
para rechazo grado 3 o grado 4 era de un 90%, para los grados de 2 a 4, 76%, y para los grados de 1 a 4, para cualquier rechazo, del 70%. Y específicamente para los rechazos humorales era donde más valor tenía, ¿no? Estos hallazgos se ha corroborado también en un metaanálisis, sobre todo de trasplante renal, que más o menos apoya los mismos resultados. Específicamente en el rechazo humoral, los valores de porcentaje de DNA libre circulante son más elevados, pero en los rechazos celulares también se ha demostrado su utilidad. Aparte de la relación con el rechazo, el porcentaje de DNA libre circulante se ha visto también que tiene valor para detectar el rechazo antes de que aparezca. La publicación esta de 2021 de los rechazos de trasplante cardíaco, os pongo en la línea vertical, sería el momento en que se diagnostica el rechazo, y como veis la línea en amarilla son los valores de DNA libre circulante que van elevándose desde casi 3 meses anteriores a la detección y al diagnóstico del rechazo. Por tanto, va a permitir detectar el rechazo antes de que aparezca. Pero se ha relacionado también el porcentaje de DNA libre circulante del donante con la disfunción y el CLAD en el injerto pulmonar, la vasculopatía del trasplante cardíaco y con el deterioro filtrado glomerular en trasplante renal. Esto se ha publicado en el meeting de la ATC de 2019. Dos datos más que en trasplante renal, como un marcador de daño que aparece en el injerto renal, nosotros tenemos pacientes con DSA positivos que muchas veces, algunos de ellos no tienen, cuando hacemos la biopsia, no tienen un rechazo humoral. Pues el porcentaje de DNA libre circulante del donante nos puede permitir diferenciar en qué pacientes los DSA están haciendo daño. En este sentido, el estudio de Jordan, de los mismos pacientes del estudio DART, vio que los pacientes con DSA negativo tenían valores en torno a 0,3, los pacientes con DSA positivo que no tenían rechazo en la biopsia tenían valores en torno a 0,3, pero los pacientes que tenían DSA positivo y a veces tenían un rechazo mediado por anticuerpos tenían valores tan altos como en torno a 3%, valores en torno a 3 veces más alto, como se ve en la gráfica. Con un punto de corte de 1%, el DNA libre circulante tiene un valor predictivo negativo de rechazo del 83%. Y por lo contrario, con un valor de punto de corte elevado, la especificidad para detectar rechazo en los pacientes DSA positivo llegaba a ser del 94%. También como marcador de daño se ha visto la utilidad para detectar cuándo los poliomavirus están haciendo daño, ¿no? En los pacientes que simplemente tenían viremia, el porcentaje era en torno al 0,5%, el porcentaje de DNA libre circulante del donante, mientras que si aparte de la viremia tenían auténtica nefropatía, el porcentaje de DNA libre circulante era del 3%. Y además este porcentaje se relacionaba, como veis en la gráfica de la derecha, con la carga viral de poliomavirus. Pues bien, por un lado hemos visto hasta ahora que el DNA libre circulante del donante estaba relacionado con el rechazo y con el daño que ocurre en el órgano. Pero por otro lado podemos plantearlo al revés. ¿Puede ser un inductor del daño? Nosotros sabemos que cualquier inflamación que ocurre en el injerto puede desencadenar una respuesta humoral, una respuesta a lo inmune que acabe desencadenando una respuesta humoral, ¿no? Sabemos que la presencia de rechazo agudo desencadena de anticuerpos de nuevo hasta en el 21% de los casos, mientras que si no tiene rechazo el primer año, el porcentaje puede ser tan solo del 11%. Estos datos son similares en nuestra serie. Los pacientes que tenían rechazo el primer año tenían, a lo largo del tiempo de seguimiento posterior, desarrollaban más frecuentemente DSA que los pacientes que no habían tenido rechazo agudo el primer año. Y esto se ha visto también en los trasplantes cardíacos. Los pacientes que tienen anticuerpos de nuevo, en un 76% de las veces se habían visto precedidos por un rechazo de tipo celular, un rechazo severo. O sea, la inflamación por un rechazo va a desencadenar una respuesta inmune de tipo humoral. Pero también se ha visto esto, que otras inflamaciones, como son las infecciones, pueden desencadenar la respuesta humoral. Y os pongo aquí datos de dos estudios, uno sobre citomegalovirus de Fukuyama y otro sobre viremia BK. La viremia persistente es un factor de riesgo de desarrollar DSA con un OR de 2,53 como factor de riesgo de DSA de clase casi 2 en trasplantes renales. Pero no solo en trasplantes renales, en trasplantes pulmonales. Este era un estudio con más de 400 pacientes en los que los pacientes que tenían múltiples aislamientos de pseudomonas a lo largo del primer año iban a desencadenar con más frecuencia, con un HR, con un hazard ratio de 1,75 veces, iban a desencadenar con más frecuencia DSA posteriormente. Tanto las infecciones como los rechazos celulares iban a inducir una respuesta que producía una respuesta humoral. En ese sentido, se plantea que el porcentaje del DNA libre circulante puede actuar como un patrón molecular asociado al daño, como un DAMP, que va a promover a través de los telereceptor
receptor va a promover la respuesta innata, la respuesta inmune innata y la respuesta inflamatoria. Por tanto, su determinación nos podría ser útil para estratificar el riesgo de desarrollo de esta respuesta inmune innata. En este sentido, se han comunicado en el Congreso de la ATC 2 estudios en los que el porcentaje de DNA libre del donante predice el desarrollo de DSA de nuevo. En trasplante cardíaco, los pacientes que tenían valores más altos de DNA libre circulante del donante desarrollaban con más frecuencia 0,24% que los pacientes que no iban a tener anticuerpos 0,06%. Estos datos son de trasplante cardíaco. Se ha visto hallazgos similares en el trasplante renal, en los que los pacientes que tenían valores más elevados de porcentaje de DNA libre circulante del donante tenían con más frecuencia, desarrollaban con más frecuencia de DSA de novo. Y además se relacionaba con el MFI de estos DSA. Por tanto, podemos hablar de que el DNA libre circulante del donante tiene 2 caras, ¿no? Es un marcador de daño, se relaciona con el rechazo, con el daño que produce el DSA, con el daño que producen las infecciones, va a predecir la evolución del injerto, es una técnica muy reproducible, pero estamos pensando ahora que también puede ser un inductor de respuesta inmune. En ese sentido, nosotros sabemos que distintos eventos van a desencadenar la aparición de DSA de novo y el posterior rechazo moral, la infrainmunosupresión, incompatibilidades, los fenómenos inflamatorios, el rechazo celular, las infecciones van a desencadenar estos procesos. Nosotros nos hemos propuesto analizar a lo largo de estos 2 años que viene la presencia de las células del centro germinal, que son las células T follicular helper, que se puede medir la célula, el porcentaje circulante, es como una ventana que tenemos a saber lo que estaba pasando en los centros germinales, si va a haber un estímulo para aparición de DNA de DSA de novo, y antes de que se aparezcan estas células folicular helper, el objetivo de nuestro estudio es, utilizando el Allo-Seq, ver si a lo largo de los años, de los meses siguientes, nosotros tenemos un mayor porcentaje de DSA de novo y una estimulación de las células T follicular helper. Muchas gracias por vuestra atención. Buenos días, soy David Cucchiari, nefrólogo de la Unidad de Trasplante Renal del Hospital Clínic de Barcelona, y en esta sesión os hablaré del DNA libre como biomarcador precoz de daño en los receptores de trasplante renal. Antes de todo, quisiera agradecer a CareDx y a la Sociedad Española de Trasplante por haberme invitado a hablar de este tema. Cuando hablamos de las necesidades no satisfechas actualmente en el mundo del trasplante, seguramente el papel más importante lo juega el rechazo mediado por anticuerpos, que es causa de más de la mitad de las pérdidas de los injertos renales. Especialmente el rechazo moral crónico activo puede ser insidioso y puede pasar desapercibido clínicamente hasta que no haya un claro empeoramiento de la función renal y de la proteinuria. Por esta razón, muchos centros lo que hacen ha sido llevar a cabo políticas de biopsias por protocolo para interceptar a aquellos pacientes en una fase de rechazo todavía temprana, que sean susceptibles de tratamiento y que todavía no hayan evolucionado a rechazo moral crónico activo, que como sabemos es el punto de no retorno. Y los biomarcadores nos pueden ayudar en este contexto. Pues si hablamos de los biomarcadores de toda la vida, la creatinina y la proteinuria, no hace falta explicaros que no siempre aumentan solamente por el rechazo, también aumentan por otras causas. Y si hablamos de los biomarcadores más modernos, como los DSAs, sabemos que hay casos de rechazos que son DSA negativos, y algunos pacientes que tienen DSAs, les hacemos la biopsia y no encontramos rechazo. Y en esta cancha acaba de entrar otro jugador, que es el DNA libre circulante, que a diferencia de los demás biomarcadores, se asocia directamente al daño del injerto y por eso puede suponer toda una revolución respecto a los demás biomarcadores. Ese es el estudio DART, que ya se ha enseñado anteriormente, y fijaros que aquí en el trasplante renal en pacientes con un rechazo activo, el DNA libre circulante es de forma muy llamativa, mucho más alto respecto al grupo control. Fijaos aquí en la creatinina, el biomarcador de toda la vida, no hay ninguna diferencia entre el grupo de los pacientes con rechazo y el grupo control.
El DNA libre es muy sensible y muy específico en rechazo humoral, que sea activo o que sea crónico activo. En el rechazo celular, como veis aquí, la dispersión de los datos es más heterogénea, pero si atomizamos los datos de rechazo celular en rechazo celular 1A y 1B o grados más severos, vemos que hay una diferencia llamativa para los grados de rechazo celular que sean a partir del 1B. Así que evidentemente no nos da solamente una información diagnóstica, también nos da una información pronóstica y nos dice a aquellos pacientes que tienen un grado más severo de rechazo en la biopsia renal. Ese es otro estudio del Stanley Jordan, publicado en 2018, en el que vemos un poco cómo interacciona el DNA libre circulante con los DCAs. Los autores en este estudio han estudiado a más de 80 pacientes con DCAs actuales o históricos y 54 pacientes sin DCAs. Y lo que han notado los autores es que aquellos pacientes con un rechazo humoral tienen un DNA libre circulante que es mucho más elevado respecto a aquellos pacientes que, aunque tengan un DCAs, en la biopsia no tienen rechazo. Y fijaos aquí en la dispersión de los datos de los pacientes con DCAs pero sin rechazo es igual al grupo control de pacientes sin DCAs y sin rechazo. El Stanley Jordan nos da dos ejemplos de cómo el DNA libre circulante nos puede ayudar en el día a día del trasplante renal. En este caso, vemos un paciente con la creatinina aquí en amarillo que normaliza función renal después de 3-4 meses del trasplante y luego se mantiene con una creatinina de 1, una función renal excelente. Sin embargo, este paciente se somete a 3 biopsias en el primer año medio post-trasplante porque tiene DCAs. Tiene una clase 2 con un MFI que está entre 1600 y 2800, pero en las 3 biopsias nunca encontramos signos de autoinmunidad, de rechazo, siempre encontramos solamente fibrosis intersticial y atrofia tubular. Fijaos aquí cómo se porta el biomarcador, el DNA libre circulante. El DNA libre circulante en todo este periodo temporal está por debajo de este umbral del 1%, que nos permite identificar cuando el DNA libre circulante tiene una connotación patológica y nos dice que algo está pasando con el injerto. Igual, si a posteriori si hubiéramos mirado solamente el DNA libre circulante, el paciente hubiera podido ahorrarse 3 biopsias renales. Ese es otro caso en el que vemos que es el clásico paciente que se queda con 2,5 de creatinina en el post-trasplante y lo vamos biopsiando para buscar si tiene una causa inmunológica por esta función subóptima del injerto o simplemente el injerto no da para más. En las primeras 2 biopsias lo que vemos es que el paciente tiene una necrosis tubular aguda y signos de cronicidad y no tiene DCAs. Y fijaos que aquí en estos primeros 3 meses del post-trasplante el DNA libre circulante se mantiene por debajo de este umbral del 1%. Sin embargo, a partir del 4º mes, el paciente experimenta una subida, un aumento súbito del DNA libre circulante, manteniendo la creatinina igual entre 2 y 2,5. Subiendo el DNA circulante, el paciente se somete a una biopsia renal que demuestra que hay un rechazo activo asociado a la presencia de 2 DCAs. Este es otro estudio publicado en 2020 en la JT, en el que se han estudiado pacientes con un rechazo celular leve, grado 1A o borderline. Especialmente con el borderline, en muchos casos no sabemos qué hacer con los nefrólogos de trasplante y los demás profesionales. Pues los pacientes, los autores, lo que han visto en este caso es que dividiendo la población de 79 pacientes con rechazo celular leve o borderline, con un umbral del 0,5%, son capaces de identificar a aquellos pacientes que experimentarán después un deterioro de la función renal. Con lo cual, los pacientes con un porcentaje de DNA libre circulante por encima del 0,5%, en los 6 meses siguientes experimentarán una caída de la filtración glomerular de hasta 5 ml al minuto.
En el mismo paper, los autores, siempre usando este umbral un poco más bajo respecto al 1%, el 0,5%, vemos que este mismo umbral se asocia a la presencia de DCAs y también a rechazo recurrente después del tratamiento. Por esa razón, el Stanley Jordan, el Stites, aquí en la JT, sugiere un nuevo umbral para el DNA libre circulante respecto al estudio de DART, al estudio de Bloom, el DART de 2017, en el que se sugería como umbral patológico el 1%. Evidentemente, el DNA libre circulante, como todo biomarcador, se ha de interpretar en el contexto clínico del paciente y también dependiendo de la información que queremos buscar, si es una información diagnóstica o una información pronóstica. Este es otro estudio que se presentó en el Congreso Americano de Trasplante en 2017 y que, además de dar una información diagnóstica y pronóstica, nos sugiere que el DNA circulante nos puede ayudar a decidir cuándo el paciente se ha tratado eficazmente después del rechazo. Fijaos que aquí, después del rechazo, el paciente normaliza el DNA circulante después de 2-3 meses. Evidentemente, si un paciente después de tratar un rechazo mantiene, después de este periodo temporal, el DNA libre circulante elevado, nos quiere decir que todavía algo está pasando en este injerto. ¿Y qué hemos aprendido de los demás órganos? Este es un estudio que se ha publicado en 2020 en PLOS Medicine sobre trasplantados hepáticos de donantes de muerte encefálica. Eran 115 pacientes estudiados con PCR digital. Como veis aquí, los autores han estudiado prospectivamente la evolución del DNA libre circulante después del trasplante y, como veis, la cuantía del DNA libre circulante se normaliza a partir del día 10 post-trasplante. Y luego se queda por debajo de este umbral, que fijaos, aquí es el 10%, porque la masa hepática es diferente de la masa renal, en el primer mes post-trasplante y también en los trimestres siguientes. En el mismo estudio, los autores lo que han visto es que respecto al grupo de pacientes estables, los pacientes con una recidiva de la hepatitis C también tienen un DNA libre circulante más elevado, pero sobre todo que los pacientes con un rechazo activo comprobado por biopsia, la cantidad de DNA libre circulante del donante es mucho más elevada. Y lo más importante, en aquellos casos en los cuales los autores tenían una muestra anterior de 8-15 días antes de la biopsia hepática, pues aquí ya el DNA libre circulante era elevado. Eso nos quiere decir que el DNA libre circulante nos puede predecir con antelación respecto al desarrollo clínico, a la evidencia clínica, el desarrollo del rechazo del injerto. Este es otro ejemplo del trasplante cardíaco, en el cual vemos que a partir de los 5 meses de antes del rechazo, el DNA libre circulante ya empieza a ser más elevado del umbral que identifica los cuadros patológicos. Con estos estudios preliminares sobre trasplante renal y con toda la experiencia que nos viene de los demás órganos, tenemos unas preguntas que nos gustaría satisfacer. En el trasplante renal sabemos que estamos más acostumbrados a gestionar, a manejar diferentes tipos de donantes respecto al trasplante hepático y respecto al trasplante cardíaco y pancreático. Estamos más acostumbrados al trasplante renal de donante vivo, al trasplante renal de donante de asistolia tipo 2 y de asistolia tipo 3, y hemos de ver un poco la cinética del DNA libre circulante, si, igual que el trasplante hepático, nos puede predecir, nos puede adelantar el rechazo en el trasplante renal. Además, volviendo un poco a las primeras diapositivas, hemos de determinar si este biomarcador nos puede ahorrar la necesidad de hacer biopsias por protocolo con todas las implicaciones clínicas, logísticas y económicas que esto supone.
Por eso, en colaboración con CareDx, hemos desarrollado este protocolo que se llama Prospective Assessment of Kidney Graft Events After Transplantation by Monitoring of Donor-Derived Cell-Free DNA, cuyo acrónimo es el estudio TRASCAT, en el que nos planteamos verificar la cinética del DNA circulante en el post-trasplante inmediato y durante el primer año de la vida del injerto. Por eso, lo que vamos a hacer será determinar la cantidad de DNA libre circulante del donante al primer día, a los 7, a los 14, a los 28 días y a los 3, 6 y 12 meses. Y esto lo haremos coincidir con todas las biopsias que hacemos a los pacientes, que sean por protocolo y por disfunción. En nuestro hospital las biopsias por protocolo se hacen a los 3 y a los 12 meses. Además, en los pacientes que tienen una DGF o que son de alto riesgo inmunológico, además les hacemos una biopsia renal a la primera o la segunda semana. Nos planteamos incluir a 60 pacientes en este estudio, de los cuales 5 receptores de donante vivo, 25 de donante de muerte encefálica y 25 de asistolia tipo 3. Además, como tenemos un programa activo de asistolia tipo 2, nos gustaría ver un poco qué pasa con este tipo de asistolia, en el que sabemos que el daño de esquema de perfusión es mucho más importante. Y como objetivo secundario de ese estudio, lo que nos gustaría es ver si, viendo un poco la correlación con los datos histológicos de las biopsias de protocolo, hacer el DNA libre circulante nos puede ahorrar la necesidad de someter a los pacientes a las biopsias de protocolo en el primer año post-trasplante. Estos son los datos preliminares de verificación de la técnica de nuestro laboratorio. Como veis, cursando el DNA libre circulante del donante, este cabe exactamente dentro del rango esperado en las muestras proporcionadas por el laboratorio de CareDx. Así que confiamos en los resultados de la técnica, porque están dentro del rango esperado y todas las determinaciones salen de verdad muy bien. Y ya hemos incluido hasta la fecha a 11 pacientes, de los cuales ya tenemos los datos de los primeros 3 meses. Así que esperamos que en 2020 acabamos la inclusión de todos los 60 pacientes y somos ansiosos de poder presentar los resultados de este estudio lo antes posible. Las preguntas que nos haremos después de tener esos resultados serán qué pasa con los receptores de un trasplante renal, pero que ya se han trasplantado previamente, porque evidentemente en estos pacientes habrá DNA circulante del donante previo. Además, qué pasa en el trasplante de órganos, el trasplante combinado con otros órganos, como por ejemplo el trasplante renal-pancreático o el trasplante hepatorenal. Evidentemente, cuando trasplantamos una masa genómica más importante, hemos de diferenciar el umbral porque la cantidad del DNA libre circulante reflejará la masa de los órganos que vamos a trasplantar. Además, otras preguntas que nos quedarán por resolver y que la investigación clínica habrá de tener en cuenta en el próximo futuro, qué pasa con el DNA libre circulante, con las demás causas de fracaso renal agudo, pre-postrenal y causas intrínsecas, incluyendo también a la recidiva de glomerulonefritis y a la nefropatía por BK. Concluyo agradeciendo a todos los equipos involucrados en el trasplante en nuestro hospital, el equipo de trasplante renal, de nefrología, los compañeros cirujanos, los compañeros de la unidad de coordinación de trasplante y, por supuesto, los laboratorios involucrados en la secuenciación y el análisis del DNA libre circulante, especialmente a la doctora González, al doctor Puig y al doctor Palou. Con esto he terminado y muchísimas gracias por vuestra atención. Bienvenidos, soy la doctora Matiasi del Departamento de Trasplante del Instituto de Miami y les voy a hablar hoy de la utilidad clínica del AlloSure en trasplante renal y un poquito de nuestra experiencia. Como todos saben, los pacientes trasplantados están en terapia inmunosupresora de por vida.
son los que llevan el mayor costo del sistema sanitario. Y ha habido un cambio de paradigma de cómo estudiar el rechazo celular y qué importancia tiene el resultado a largo plazo. Por lo tanto, se necesitan soluciones novedosas que proporcionen cuidados, mejorando la vigilancia post-trasplante. Y el diagnóstico clínico es parte integral, clave, para optimizar la medicación y el manejo del paciente. Les voy a hablar un poquito de nuestra experiencia. Miami Transplant Institute en el 2019 realizó la mayoría de trasplantes en cualquier otro centro de Estados Unidos. De ellos, 502 fueron renales. Y el año pasado estuvimos a la par de UCLA, que tiene el doble de la población, y a pesar de la pandemia de COVID, logramos hacer 489 trasplantes en nuestra institución. Sobre la práctica clínica del uso del AlloSure, nosotros lo hemos estado usando aproximadamente los últimos 3 años, y alrededor del 25% de nuestros pacientes están siguiendo con este test. Inicialmente lo empezamos a usar por causa, y actualmente estamos haciendo la transición a vigilancia, mayormente en los pacientes considerados de alto riesgo de rechazo, que son los que están a cargo mío. Esta diapositiva para ilustrar un poquito cómo fue evolucionando la literatura del AlloSure en trasplante renal y cuál es la evidencia clínica. Al principio detectó rechazo activo y fue confirmado la superioridad de la creatinina sérica con el valor del 61% como referencia. Después se confirmó la utilidad en pacientes retrasplantados y también mejoró el diagnóstico no invasivo del rechazo mediado por anticuerpo activo. Nos confirmó otra vez cómo discernir de rechazo, discrimina rechazo de anticuerpo, de no anticuerpo en los pacientes que son de alto riesgo inmunológico, y también ayuda a estratificar los pacientes que tienen biopsia entre rechazo borderline y rechazo celular tipo 1A. Y las últimas publicaciones han confirmado cómo ayuda al diagnóstico de la nefropatía asociada por el virus de BK. Esta es una guía de interpretación del AlloSure que está actualizada con las nuevas publicaciones, incluidos los pacientes highly sensitized o de alto riesgo e inmunológico. Y les voy a explicar un poquito qué significan los colores como si fuera un semáforo. En verde se puede ver que con el valor de 0.21%, el riesgo es bajo para rechazo, con un valor de predictor negativo del 95%. Este riesgo aumenta cuando lo vemos pasar en amarillo, entre 0.5 y 1%, y está correlacionado con el anticuerpos, el rechazo borderline, el rechazo 1A y el riesgo de disminución de la función renal. El 1% es lo que se sabe que es el riesgo probable de rechazo y de lesión activa. Y cuando pasa del 1%, y más que todo pasa del 2.9%, por eso está en rojo, es cuando es riesgo elevado de anticuerpos mediados, de rechazo mediado por anticuerpos en pacientes con alto riesgo inmunológico. Estos son los ejemplos de cómo nosotros recibimos el test de AlloSure y cómo lo interpretamos. En la parte izquierda se encuentra el valor actual, que en este caso es un 0.19, que está por debajo del riesgo de detección. Y todas las pruebas anteriores se ven en la parte derecha del reporte, y longitudinalmente pueden ver cómo fue el seguimiento de este paciente y todos los valores fueron bajos. En este otro ejemplo, el resultado del test es 3.7%. Digamos que está en la parte roja como la guía que les presenté en las diapositivas anteriores, y el paciente
tenía longitudinalmente un AlloSure mucho más bajo y hay un incremento realmente mayor del 61% que correlaciona con alta probabilidad de rechazo activo mediado por anticuerpos. En el próximo ejemplo se puede ver que si bien el reporte es de 0.65 por debajo del 1%, que es el número que consideramos como de riesgo, en la parte derecha del informe se puede ver que si bien todos los valores fueron debajo del 1%, en los últimos 3 se fue incrementando mucho más del 61% en visitas consecutivas y actualmente el incremento del test es del 79%, que se considera significativo clínicamente. Esta diapositiva está basada por el estudio DART, que fue el primero que se hizo, y son las recomendaciones que se usan con respecto a cuándo ordenar el test en los pacientes trasplantados. Nosotros lo utilizamos basado en este estudio también. Y acá ven la representación de que se pide en los primeros 4 meses, después a los 6 meses, a los 9 meses, a los 12 meses durante el primer año y después más o menos cada 3 meses hasta aproximadamente 3 años. Ahora les voy a presentar 2 casos clínicos que podremos discutir más adelante si tienen alguna pregunta. En el caso inicial, les voy a comentar cómo usamos el AlloSure para diferenciar rechazo de infección recurrente. La paciente es una señora de 24 años con historia de espina bífida y vejiga neurogénica que recibió un trasplante renal de donante cadavérico el 8 de agosto del 2018. El resumen del historial clínico, como pueden ver aquí, nació con espina bífida, se cerró a nivel de L3, L4, se le colocó una derivación ventrículo-peritoneal. A la edad de 2 años comenzó a utilizar cateterismo intermitente porque tiene vejiga neurogénica y también tuvo cirugía de pie cabo. Tuvo múltiples infecciones urinarias, la llevaron al diagnóstico de enfermedad renal crónica. A los 7 años, a los 11 se le hizo un aumento de la vejiga con la técnica de Mitrofanoff. Y también tuvo una derivación ventrículo-peritoneal con muchas revisiones hasta los 11 años. Comenzó terapia de reemplazo renal con hemodiálisis a la edad de 20 años a través de una fístula en el brazo izquierdo y al momento del trasplante no tenía anticuerpos. En el posoperatorio, lo más importante con respecto al donante fue un donante de 28 años con un índice de 7%, con una arteria y una vena. Se le dio tratamiento de inducción, como hacemos en nuestro centro, con timoglobulina, Simulate y esteroides. El tiempo de isquemia fría fue de 28 horas. La sonda Foley se dejó por 14 días por todos los problemas de la vejiga neurogénica que tenía, y después ella continuó con cateterismo intermitente como la hacía antes del trasplante. La inmunosupresión fue mantenida con micofenolato y tacrolimus. La creatinina basal después del trasplante era de 0.4 miligramos por decilitros. Tuvo muchos episodios de infecciones urinarias y episodios de sepsis, y también desarrolló no adherencia al tratamiento con muchos niveles de Prograf de menos de 1. Y esta diapositiva muestra que al mes y 5 días tuvimos un primer AlloSure. El resultado era de 2.1%. En ese momento ella tenía una infección urinaria. Después recibimos un resultado del 15%. Cuando se la llamó para admitirse, estaba internada en otro hospital también con una infección urinaria, y cuando se transfirió tenía urosepsis. Y después estos son los resultados que tenemos y ahora les voy a comentar un poquitito más. En la próxima diapositiva acá pueden ver que ella
después de la creatinina 0.4 fue subiendo y bajando. En este momento tenía una infección urinaria, bajó al basal, otra vez aquí con una infección urinaria. Aquí es cuando se la llama, como les dije, con el resultado para saber cómo estaba, y resultó en ese mismo día estar internada con sepsis. La creatinina fue bajando, pero como ustedes vieron, el AlloSure no volvió al nivel que estaba antes. Entonces, ahí fue cuando se decidió biopsiarla, después de haber completado el tratamiento de infección. Y la biopsia mostró un rechazo agudo celular 1B, con un poquito de glomerulitis y capilaritis, pero también con CD4 positivo, y en ese momento tenía anticuerpos. Al momento de la biopsia la creatinina había bajado, pero no, como les dije antes, al nivel que estaba basal, y era 3.1. Entonces recibió tratamiento para este rechazo mixto celular y mediado por anticuerpos. En ese momento nosotros usamos el protocolo con bortezomib, que incluía 3 dosis de timoglobulina, esteroides y plasmaferesis, y una dosis de Ritux, que fue un poquito dada más tarde porque recientemente había tenido infección. El mantenimiento a partir de ese momento se le adhirió esteroides y se continuó con micofenolato y tacrolimus, y con infusiones mensuales de inmunoglobulina. Como vieron, nosotros seguimos haciéndole AlloSure y nunca bajó al nivel esperado después del tratamiento. Y la paciente otra vez se presentó con niveles bajos de Prograf, y le volvimos a repetir la biopsia cuando la creatinina había bajado a 1.1, pero recuerden que la basal era 0.4, y también volvió a tener rechazo 1B, esta vez con DSA, que estaba presente, pero no tuvo rechazo mediado por anticuerpos. Recibió tratamiento con timoglobulina y bolos de esteroides. En conclusión del caso 1, suponiendo que la historia se repita, puede llevar a muchas oportunidades de tratamiento perdidas, y nosotros consideramos que la creatinina después de una infección baja, pero como vieron en este caso, no solo la creatinina no bajó al nivel que se esperaba, sino que el AlloSure se mantuvo elevado. El monitoreo del AlloSure puede ser útil durante el manejo de la infección, especialmente con cambios frecuentes en la inmunosupresión o incumplimientos, como en el caso de esta mujer. El AlloSure entonces nos puede ayudar a mejorar el resultado de la biopsia y guiarnos al momento adecuado para realizar la biopsia, y así poder identificar hallazgos procesables. El siguiente caso es para ilustrar cómo monitoreamos los cambios de inmunosupresión. El paciente es un hombre de 34 años con historia de enfermedad renal crónica debido a nefropatía por IgA, que recibió un trasplante renal de donante cadavérico el 19 de diciembre de 2019. Estuvo en diálisis peritoneal por insuficiencia renal crónica desde el 2015 hasta el momento del trasplante. Tenía hipertensión secundaria a la insuficiencia renal, anemia de insuficiencia renal, y al momento del trasplante no tenía anticuerpos. Recibió un donante de 43 años con un índice de 41%, una arteria y una vena. El tratamiento de inducción fue con timoglobulina, simulete esteroides, de acuerdo a nuestro protocolo. El tiempo de isquemia fue de 35.9 horas, la sonda de Foley se le dejó por 5 días y se dejó un catéter J que fue removido por protocolo. La inmunosupresión fue con tacrolimus y micofenolato. El señor desarrolló función retardada del injerto, requiriendo diálisis por 13 días. La creatinina fue disminuyendo desde 22 a 6. Aquí pueden ver el resultado del AlloSure. Aproximadamente un mes y 12 días después tuvimos el primer AlloSure, que fue anormal en 0.43. En este momento la creatinina seguía bajando, pero después subió. Ya les voy a mostrar que dio el resultado de la biopsia, y este es el AlloSure después de la biopsia, unos meses después.
Entonces, como explicamos, el paciente vino con elevada creatinina, habiendo estado en diálisis peritoneal, bajó hasta aproximadamente 6 y se le hizo la biopsia, la primera biopsia, que tenía resultados con sospecha por cambios borderline de rechazo celular. No tenía DSA, no tenía glomerulitis, ni capilaritis. La creatinina, como dije, fue de 6, entonces se decidió, basado en esto, en cambiar a la inmunosupresión de mantenimiento por Prograf a Belatacept para evitar los daños de los calcineurin inhibitors. La creatinina le siguió bajando hasta aproximadamente 2.8, él estaba todavía en diuréticos, recibimos el Allossure que estaba elevado y como recientemente se había disminuido la inmunosupresión al estar en Belatacept, se admitió para biopsia. Entre el tiempo que se le paró la aspirina y los 2 o 3 días que tomó en convencerlo para hacer la biopsia, porque el paciente no entendía que si bien la creatinina estaba bajando, había otros test que nos informaban que algo más estaba pasando, la creatinina le subió a 5.5. Y la biopsia, como ustedes pueden ver acá, fue mucho peor que la primera biopsia, resultando en rechazo celular agudo 1A, 2A, sin DSA y sin evidencia de capilaritis o peritura capilaritis. Por lo tanto, recibió tratamiento con timoglobulina, bolos de esteroides y se lo cambió de vuelta a Prograf después de este rechazo. Voy a volver para mostrarles que la creatinina siguió bajando y, como les mostré anteriormente, el Allossure después de unos meses de tratamiento de rechazo mejoró significativamente. La conclusión del caso 2 es que el monitoreo con Allossure nos puede ser útil, especialmente con cambios frecuentes de la inmunosupresión, y también nos puede resultar de mucha ayuda en el seguimiento después del tratamiento de rechazo. Las conclusiones finales es que la recomendación para utilizar el Allossure test como prueba de vigilancia para todos los pacientes se puede utilizar en varios entornos clínicos como vigilancia. Más que todo nosotros lo usamos con pacientes sensitivizados de alto riesgo. Algunos otros centros los usan con todos los pacientes. Es un marcador de daño porque mide la salud del injerto, detecta el rechazo activo, discrimina por los nuevos estudios entre la viremia de BK y la nefropatía asociada por BK. Y también se usa como por indicación, que proporciona información específica sobre el rechazo y, como ustedes vieron, como seguimiento de la terapia. Por ejemplo, cómo está el estado del injerto después de tratamiento de rechazo, y puedo también proporcionar información, como expliqué antes, al cambiar las dosis de las medicinas. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y espero sus preguntas. Que tengan buen día. Bueno, quisiera dar la enhorabuena a los ponentes por estas magníficas charlas que nos han dado sobre el DNA D libre procedente del donante. Y la verdad es que con esta herramienta se nos abren pues, muchísimos, a los clínicos, se nos abren muchísimas vías de utilización, y lo que necesitamos es mucha más experiencia para que nos clarifiquen los significados de las diferentes valores que podemos tener de este DNA. Hay una pregunta que la hace Marta Crespo, que un poco la voy a resumir también con algunas inquietudes que tengo. Yo creo, desde mi punto de vista, y resumiendo, que quizá el valor más importante que pueda tener es un valor que predice determinados cambios que normalmente los estamos pillando tarde en el injerto y que tienen trascendencia en cuanto a su supervivencia. Quisiera algún comentario por vuestra parte en este sentido. Y luego, lo más preocupante, y lo pone Marta, es la inespecificidad. Es que es muy inespecífico en el sentido de que puede traducir necrosis, puede traducir inflamación,
y si hay alguna manera de, bueno, yo creo que lo iremos aprendiendo, de saber, de dar especificidad a esos cambios en el DNA libre. Luego, cada uno de vosotros vais comentando esto que os estoy diciendo. Y luego también dice Marta, y a mí también me ha parecido interesante, también trasladado esta pregunta, es que el valor realmente, si tiene mucho más valor, los cambios en la determinación, es decir, el delta sobre las determinaciones previas de esta herramienta. Y probablemente también, sobre todo al doctor Cucheri, que ha hablado concretamente de eso, y otra gran utilidad que lo he visto por vuestras charlas, puede ser el ahorrarse las biopsias de protocolo, en el sentido de que si la determinación es realmente negativa o muy baja, no sé si tendrá mucho sentido, lo iremos viendo con las experiencias vuestras. Entonces, si queréis, podéis un poco contestar a estos planteamientos, relativamente breve, porque tenemos 10 minutos de coloquio solo, empezando un poco por orden de las charlas, por Silvia, Emilio, David y Adela. Por favor. Silvia. Sí, gracias, doctor Andrés. Yo estoy de acuerdo con, ¿no?, un poco los comentarios de la doctora Crespo y vuestras inquietudes, ¿no? Y ya lo decíamos en nuestra charla, que creemos que el cell-free DNA es una herramienta para proporcionar al clínico, ¿no?, un approach al paciente reactivo a proactivo, ¿no? De decir, nosotros coloquialmente dentro de CareDx y con la experiencia de estos 3-4 años que la prueba ha estado funcionando en Estados Unidos, ¿no?, la comparamos con una alarma de fuego que uno puede tener en casa, ¿no? Uno puede darse cuenta que hay un fuego y apagar 3 habitaciones, o con un poco de humo darse cuenta y evitar daños mayores. Coloquialmente, la prueba de DNA, cell-free DNA sería esto. En cuanto a ser inespecífico o no, está claro que cuando los niveles son muy elevados, realmente, y estamos hablando de estos niveles de 2-3%, allí hay daño importante, y es cuando se asocia de una manera muy significativa con un rechazo mediado por anticuerpos, ¿no? ¿Qué pasa cuando la zona es gris, ¿no?, entre un 0,5, ¿no?, que es el último paper de Stites, o el 1%? Esta zona gris, que podrías decir es inespecífica, abre una ventana interesante, porque son lesiones, no deja de ser un marcador de lesión celular. Te da una información para poder actuar. Hay una infección, pero quizá ya te está dando daño, ¿no? Hay una inflamación, pero esta inflamación crónica quizá está pasando ya un umbral, ¿no? Es decir, estos niveles, quizá más que inespecíficos, te dan oportunidad para aproximar al paciente de otra manera a lo que normalmente estamos acostumbrados. Y los cambios, por supuesto, a lo largo del tiempo son muy importantes, porque aunque tenemos una franja basal más o menos que los pacientes sabemos que se comportan cuando hay este peace of mind, ¿no?, esta situación de estabilidad en cell-free DNA, por supuesto no todos los pacientes son iguales, ¿no? Por lo tanto, cuando hay este incremento del 61% que está publicado en los ensayos clínicos, es un punto de alarma. Pensar que esto no es una prueba de un momento, ¿no? No es una prueba le realizo ahora y me olvido, es una prueba a lo largo del tiempo, y este incremento relativo, este cambio relativo del 61% es lo que te está indicando que ha pasado, y por lo tanto ya está siendo así en Estados Unidos. Estamos dejando, ¿no?, de aproximarnos a nivel de cutoff o de estos lindares a pasar a un approach a lo largo del tiempo, cuando es que el paciente hace, ¿no?, un salto importante de la prueba. Emilio, yo le comentaría a Silvia que quizá, bueno, y a Marta, que ha preguntado sobre la especificidad, que la especificidad probablemente no la vaya a dar el contexto clínico del paciente, ¿no? Si es un paciente con riesgo inmunológico porque tiene anticuerpos, un paciente que tiene un BK, un paciente que tiene pues un donante con estrés isquémico importante, probablemente esto nos dará más la especificidad de estas alteraciones, ¿no? ¿Tú qué piensas, Emilio? Yo creo que sí, que, hombre, desde luego lo primero es que nos falta experiencia, ¿no? Y el conocimiento le vamos a ir adquiriendo poco a poco, pero sí, a lo mejor hay que pensar en qué nos ofrece respecto a la alternativa que venimos usando. Comparado con la creatinina, desde luego
parece que es mejor marcador respecto al daño que hay en el injerto, ¿no? Por los estudios que hay publicados, ahora bajo la curva, o nosotros nos manejamos habitualmente con la creatinina y nos está dando el Alosec, nos está dando una información distinta, ¿no? Y desde luego a la hora de monitorizar, pues el hecho de que a lo mejor con creatininas que nos hubieran hecho esperar, como en el caso que ha presentado la doctora Mattiacci, o en situaciones así de espera, dices, pues mides el Alosec y de forma no agresiva, pues puedes saber si el Alosec está bajando, pues te puedes quedar tranquilo, y si está subiendo, pues puedes empezar a pensar que a lo mejor hay que insistir en hacer la biopsia, ¿no? Yo creo que de todas maneras CAREDES está investigando también en hacer, mirando el DNA por metilación, ¿no? Intentar ver si es más específico del órgano, ¿no? Parece que eso es otra posibilidad que en el futuro a lo mejor se puede intentar localizar mejor cuál es el órgano afectado. Me gustaría decir una cosa de lo de la biopsia del protocolo que has comentado. Sí. Yo creo que la respuesta a esto la haremos quizás entre todos si proponemos un ensayo clínico diciendo, monitorizamos el día que dejamos, el día que queremos hacer la biopsia del protocolo, es decir, a unos con biopsia del protocolo y a otro con DNA libre circulante. Desde luego, si sube o si es alto, acabaremos haciendo la biopsia del protocolo, pero nos podemos ahorrar a lo mejor pues, un 80% de las mismas, ¿no? Sí, David, ¿qué opinas de lo de la biopsia? Vosotros que las hacéis rutinariamente y sobre todo lo más importante, quizá, que es una herramienta que te anticipa daños y que probablemente se pueda actuar aún a tiempo, como decía la doctora Casas, de apagar un pequeño incendio o el incendio del edificio, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo, además que, por supuesto, es inespecífico porque por sí mismo no nos dice que hay un rechazo, pero nos dice que algo está pasando. Y seguramente habrá que aprender, como todos los demás biomarcadores, tampoco los DCAs tampoco son tan específicos, porque hay rechazos DCA negativos y pacientes con DCAs que no tienen rechazo. Con lo cual hemos de ir aprendiendo y, por ejemplo, el tema de las infecciones, el tema de la isquemia de perfusión, la idea un poco de acumular experiencia clínica y de este proyecto prospectivo que hemos desarrollado sirve también para responder a estas inquietudes. Unos datos que cuando grabé la charla todavía no tenía y que ahora tengo, por ejemplo, es que al primer día, el día +1 post-trasplante, tenemos un porcentaje de DNA libre entre el 2 y el 12%, que evidentemente es secundario al daño de isquemia de perfusión, pero en aquellos pacientes que ya hemos analizado la muestra del día +7 post-trasplante, el porcentaje de DNA libre en la mayoría de los casos está por debajo de 1. Así que ya nos dice que el metabolismo del DNA libre después del daño de isquemia de perfusión nos permite que ya la semana post-trasplante alcancemos unos niveles, entre comillas, fisiológicos. Y de cara a esto, igual que la experiencia previa que ha habido en el trasplante cardíaco y en el trasplante hepático, un aumento del DNA libre circulante nos pueda predecir el desarrollo de rechazo. Con lo cual seguramente habrá que ir acumulando experiencia, compartir datos entre todos los que estamos implicados y ver un poco si la curva del DNA libre circulante anticipa el desarrollo clínico y el hallazgo patológico del rechazo. Muchas gracias. Adela, doctora Mattiacci. Bueno, has presentado unos casos clínicos muy interesantes donde realmente el DNA libre te daba clave un poco de que las cosas no estaban yendo bien y te hacían hacer una biopsia, ¿no? Y te quería preguntar, bueno, aparte de tu opinión sobre esta herramienta como un anticipo de lo que pueda ocurrir en los injertos, también realmente si nos comentas algo sobre la experiencia vuestra de terminarlo en esos días que nos has puesto ahí y si esto se está ayudando en personas que probablemente no tengan riesgo, no se les vigile más por riesgo inmunológico o porque hayan desarrollado un BK o con las otras herramientas que tenemos, si tenéis experiencia de que os hayan ayudado además de las herramientas que habitualmente utilizamos los clínicos para determinar los daños precozmente o lo más precozmente posible, como pueden ser la determinación de anticuerpos, el BK, el CMV, etcétera, etcétera. Gracias, doctor Monte. Muchas gracias a todos por dejarme participar.
La verdad es que todos estamos aprendiendo cómo usar el AlloSure. Al principio, como se nos fue indicado, todo el mundo pensaba el 1% del cutoff, pero había pacientes que todavía, estando en el 1%, no lograban llegar al basal de la creatinina como si fuera esperado. Y si bien nosotros hacemos biopsias de protocolo en los pacientes que son de alto riesgo inmunológico, cuando los pacientes persisten en diálisis o no recuperan la creatinina abajo de 2, suelen tener biopsia. Si el AlloSure en esos pacientes es menos del 1%, generalmente el nuevo protocolo sería no hacerle la biopsia, ¿no es cierto? Pero para los pacientes de alto riesgo, yo le diría que a medida que estamos aprendiendo, por lo menos hay un 20% menos de biopsias por protocolo. Y la otra cosa que vemos que es muy importante, lo usamos como no un test aislado. Obviamente lo tenemos que poner en el contexto clínico y a veces, si bien también nosotros medimos BK y CMV por protocolo, cuando vemos que el AlloSure está aumentando, nos lleva a hacer por lo menos los tests para ver qué otra cosa está pasando en el injerto mucho más rápido, y a veces aparece aumentado antes de CMV en unos cuantos pacientes, y obviamente hemos detectado pacientes con muy poquito BK gracias a hacer el test más rápido porque el AlloSure estaba elevado. Entonces, en el momento lo interpretamos como algo que está pasando en el injerto, como que es un red flag, ¿no es cierto? Como que hay algo que está lastimando el injerto, es un marcador de injuria. Y de ahí podemos ver, obviamente, si el paciente tiene anticuerpos preformados, no vamos a esperar que el AlloSure esté más de 2.9 para biopsiarlo, ¿no es cierto? Nos llevamos más con los dos extremos, el negative predictive value y el positive predictive value. Eso todo el mundo puede ver, clínicamente es fácil de interpretar. La cosa está en el otro rango, ¿no es cierto? Y la variación es lo que hemos estado aprendiendo también, que últimamente es muy importante, porque podemos tener pacientes con un AlloSure siempre menos del 1%, que fue el cutoff inicial, pero que por ahí de 0.12 suben a 0.70, y entonces tenemos que averiguar qué está pasando. Y hay pacientes que lo entienden bien y que actualmente no van a hacer biopsia hasta que no vean el resultado del AlloSure, y hay otros que es muy difícil de hacerles entender, necesitamos la biopsia, si bien la creatinina está bien, si bien no hay proteinuria, porque algo está pasando en el injerto, pero no sabemos qué es. Y la mayoría de las veces, por lo menos, encontramos cambios borderline, que de otra forma no hubiésemos encontrado. Muy bien, pues bueno, un pequeño resumen de que el DNA libre procedente del donante, pues realmente es un marcador de daño, marcador que muchas veces está relacionado con la aloreactividad, marcador posiblemente precoz, que sus cambios en el tiempo probablemente tengan mucho significado y que la especificidad concreta la dará el contexto del paciente. Es un enfermo que tiene DSA, es un enfermo que tiene BK, es un enfermo que tiene una pielonefritis. La clínica, es decir, el conjunto de datos clínicos, el conjunto de datos serológicos que tengamos del paciente dará mucha especificidad a esos cambios que tengamos. Y me quedo también, como en el momento actual, que puede ser un instrumento muy útil para ahorrar biopsias de protocolo, al menos eso parece que la situación clínica. Y lo más importante es que necesitamos en los próximos años experiencia clínica, compartirla y hacer incluso estudios de investigación multicéntricos para sacar mucho más rendimiento a esta herramienta que disponemos. Muchísimas gracias, enhorabuena por las excelentes ponencias y damos por acabado el simposio, deseando a todos los oyentes pues una feliz tarde. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Está bien.